Vamos a definir qué es una autolesión. Tiene que ver con que una persona se haga a sí misma de forma voluntaria algún tipo de herida. La primera característica de las autolesiones es que son de baja letalidad, aunque puede ser que por accidente alguna persona que se esté autolesionando termine provocándose una herida grave para su salud. No suelen ser peligrosas exactamente para la vida. La persona no suele jugar entre la vida y la muerte con la autolesión. Sí puede peligrar un poco su salud, sí se genera un daño cutáneo que puede ser desde leve, moderado, a veces hasta grave, pero no está peligrando en el sentido de letalidad de que haya un riesgo de morir con esa autolesión. Además, una característica importante de las autolesiones es que suelen ser repetitivas. Casi siempre las personas que incurren en autolesiones lo hacen con relativa frecuencia. Las personas se autolesionan, aunque esto sea para sorpresa de muchos, con el fin de aliviar el sufrimiento psicológico. Generalmente lo que sucede es esto: siente un malestar, llámese tristeza, llámese ansiedad, llámese frustración o el cúmulo de todas estas cosas. Ese malestar empieza a escalar hasta que para la persona se vuelve realmente muy difícil de sobrellevar, y la lesión funciona a manera de aliviar el malestar emocional. Algunos de ellos lo describen como que se desvía la atención hacia acá y entonces ya no quedan concentrados en la gran cantidad de ideas, emociones, sentimientos. Entonces se vuelve en ese sentido una conducta compulsiva. Incluso a veces la persona, como muchas conductas compulsivas, luego muestra arrepentimiento, pero dice: en el momento no me pude aguantar. Llega el malestar a mi vida por determinadas circunstancias, no sé cómo gestionar ese malestar, entonces encuentro en el cortarme la única forma de distraer, dicen algunos, la atención y así generar un alivio. También se le llama conducta evitativa, está evitando el malestar emocional. Buena parte del tratamiento está orientado a que las personas desarrollen tolerancia al malestar. Entonces, lo que sucede en este tipo de casos es que el malestar llega y quiero evitarlo. Vuelve a llegar, quiero evitarlo. En principio parece lógico, todo el mundo quiere evitar el malestar. Sin embargo, lo que a veces se hace para evitarlo es más grave que el hecho de haberlo tolerado. Si llega cierto malestar a mí, tengo dos opciones: me permito sentir ese malestar, o por otro lado, hago lo posible para evitarlo. Resulta que a veces el permitirlo no es tan grave como en apariencia parece. Y si aprendo a repetir ese proceso de permitirme sentir, eso puede hacer que con el tiempo incluso yo vaya desarrollando tolerancia a ese malestar y cada vez sea menos. Sin embargo, si yo creo que ese malestar hay que evitarlo a toda costa, entonces voy a buscar muchas cosas para evitarlo. Entonces muchas veces el tratamiento va orientado más bien a que no lo evite y aprenda a sobrellevar esto. Terapias de exposición, que suelen llamarse exposición, ya sea al estímulo que activa la ansiedad o a veces a sus propios pensamientos mediante algo que llamamos exposición encubierta, para hacer que la persona sienta esas emociones y no busque la salida habitual. No busquen ese alivio inmediato, porque el buscar alivio inmediato tiene el problema de un malestar a largo plazo, que es de repente los pacientes están llenos de cicatrices, llenos de lesiones que suelen ser cada vez más profundas, cada vez más graves en algunos casos, porque quizás el efecto que generaba la lesión de alivio se va perdiendo, entonces cada vez tiene que cortarse más fuerte y más profundo para que vuelva a generar la sensación de alivio emocional, y por supuesto acompaña esto con grandes cantidades de culpa posteriormente. Y es muy importante entender lo que no es también esto. No es una cuestión que se haga por masoquismo, ni tampoco algo que por ahí he visto que tiene que ver con la pertenencia a un grupo. Hay gente que dice: es que como ahora los jóvenes se hacen ese tipo de cosas, entonces lo hace para pertenecer al grupo, para ser aceptado. No. También es importante anotar que esto puede estar asociado con trastornos de personalidad u otros trastornos psicológicos. Por ejemplo, el trastorno límite de personalidad. Es muy común que se asocie las autolesiones con esto. Incluso hay gente que a veces cae de forma un poco fácil en la explicación de: se autolesionó, TLP. Sin embargo, algo que yo sugiero es no caer en explicaciones simples y circulares, es decir, se cortó porque tiene trastorno límite de personalidad, porque ahí no estamos explicando nada. No es que se cortó porque tiene trastorno límite de personalidad, sino que la autolesión es parte de ese trastorno. No es un porqué, sino que es parte de. El porqué hay que buscarlo en la historia y el contexto individual de cada sujeto. No podemos asignar una etiqueta global como trastorno límite de personalidad como la causa. Las etiquetas nunca son causas, son descripciones. No es adecuado colocarlas como causas. Estuve hablando hace un momento que uno de los tratamientos es las terapias de exposición.
autolesión. Sin embargo, hay otro que es bastante claro, sin embargo, a veces lo olvidamos. Lo que olvidamos es que muchas veces lo primero que hay que modificar es un ambiente altamente estresante y agobiante para el joven. Desde el ambiente del colegio, donde le hacen bullying, desde el ambiente de la casa, donde tal vez tiene exigencias académicas desmedidas, o tal vez gente que lo agrede, cosas del contexto, del ambiente, propician que la persona esté tan agobiada, tan estresada, y ese manojo de emociones, al ser difícil de manejar, terminan provocando que se autolesione como su única, voy a usar una metáfora, válvula de escape. A menudo y más veces de lo que creemos, la conducta cesa cuando logramos modificar el ambiente de manera que el joven ya no esté tan abrumado.